El país que le parece todo normal. Se eligió el libro Los jinetes de la cocaína principalmente para poder profundizar acerca de cómo sucedió el inicio de la época del narcotráfico que sacudió a Colombia y el mundo. Tener la información de este libro y de muchas columnas de críticas en los periódicos nos lleva a reflexionar acerca de cómo surgieron las mafias del narcotráfico en todo Colombia. Este libro nos cuenta el inicio de la era. Empieza su historia en los años 70 con la demostración de diferentes contextos en cada parte de Colombia que lleva a la creación de diferentes carteles del narcotráfico en los años 80. Por ese motivo desarrollaremos toda la contextualización histórica de este tema, donde se involucra un contexto nacional e internacional, el cual nos demostrará cómo sucedió la caída de varios capos y cómo surgió el nacimiento de varios carteles de la primera generación del narcotráfico. Para empezar, como se comentó anteriormente, según Fabio Castillo, todo comenzó en los años 70. Colombia era uno de los muchos países que hacía parte del negocio ilegal de la marihuana. Creció tanto que en esa época existieron varias personas que fueron arrestadas por el tráfico ilegal. Normalmente, este tráfico se sitúa en la costa por tener fácil acceso a las playas y a lugares para realizar pistas clandestinas para la negociación de la famosa marihuana llamada por los gringos Punto Rojo o Santa Marta Gold. Por lo tanto, según Eduardo Sáenz Rouner, un economista el cual decidió entender por su cuenta el surgimiento y la expansión de este fenómeno, encontró que la marihuana era cultivada y consumida en el país desde los años 20. Y no solamente en la costa caribe, sino también en el Viejo Caldas, Valle del Cauca, Antioquia y diferentes regiones del país. Ya que comprendimos dónde empezó realmente la mafia del narcotráfico, es importante mencionar que después de la marihuana todos los capos empezaron a producir cocaína por dos razones. La primera es porque la calidad de la Santa Marta Gold bajó debido a que empezaron a revolverla con otras hierbas, y la segunda fue porque la cocaína era más cómoda de transportar y tenía un índice de utilidad superior. Desde ese punto todos los capos ya no cultivaban la marihuana, sino que empezaron a cultivar cocaína y a construir sus respectivos laboratorios a pocos kilómetros de los cultivos, porque brindaban facilidad de realizar el proceso de la droga. Además, cada capo tenía su medio de transportarla. La mayoría ya tenía rutas establecidas para llevar la droga a nivel nacional o a nivel internacional. Las autoridades no encontraban fácilmente estas rutas. Solo las empezaron a identificar cuando caían algunos trabajadores de las mafias, como los que cultivaban o la vendían. Ellos empezaban a dar pistas para que se descubrieran las rutas donde traficaban la cocaína. Otro punto importante que se debe tener en cuenta en la trama novelesca es que algunos actores políticos tenían vínculos con el narcotráfico, los cuales le facilitaban a las mafias reducir condenas, extender plazos de extradición, tener beneficios tributarios, entre otros. Es por eso que en un punto Colombia llegó a tener mucha violencia y corrupción, tanta que se llegaba a decir que si no te dejabas comprar, corrías el riesgo de que te mataran. Este libro no nos brinda un personaje principal, nos narra que existen dos carteles muy importantes que impactaron el país entre los años 80 hasta el año 1995. Entre estos carteles está el cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, el clan Ochoa y los Rodríguez Gacha, que ejercen control sobre toda la costa atlántica. Y el cartel de Cali, dirigido por los Rodríguez Orejuela y Santa Cruz Londoño, con dominio en parte sur del país. Todos los personajes se relacionan porque de por sí la mafia funcionaba como una organización. Los capos son los jefes, los sicarios la seguridad, los cultivadores los proveedores. Tenían personal de ventas, la distribución era normal con las pistas clandestinas y los puertos marítimos. Y por último existía la demanda del producto, es decir, la cocaína, donde la mayor parte de los clientes estaba en el extranjero. Cada actor fue importante para el crecimiento de esta industria ilegal. Además, debemos agregar que por ser un negocio tan rentable y monopolizado, la sociedad no la veía como una industria mala. Existieron muchos casos de violencia, maltrato, asesinato, corrupción, secuestro e ilegalidad, pero los capos eran vistos por la sociedad como unos Robin Hoods, es decir, robaban a los ricos para darles a los pobres. Siempre que realizaban algo ilegal, lo cubrían construyendo edificios para poblaciones vulnerables o para dominio público. Tenían dos caras, una buena para la sociedad y otra mala para las autoridades.
La mayoría de los capos eran personas comunes y corrientes, unos que otros pobres que querían tener su propio negocio. Se justificaban como unas personas que crecieron desde la mayor pobreza y lograron conseguir una fortuna gigantesca con negocios supuestamente legales. La investigación alcanzó a llevarme a entender que el crecimiento del narcotráfico no es solo atribuido a los protagonistas, están involucradas tantas personas y la sociedad que por ese motivo la mafia en solo 10 años llegó a controlar a todo un país. Cuando las personas de las ciudades se daban cuenta del mal que provocaba el narcotráfico, en vez de denunciar, lo pasaban por alto y lo normalizaban. Todos en esa época normalizaron la violencia y la corrupción hasta un punto tan alto que se descontroló. Sin embargo, en los últimos años la historia de Colombia ha ido cambiando poco a poco. Ya las personas no normalizan actos violentos, existe un alto porcentaje de denuncia y se intenta hacer algo para llamar la atención de las demás personas y el gobierno acerca de que se debe frenar los actos delictivos que ven en algún lado.